es simplemente para testimonio. Para testimonio. Y el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2 dice: porque para vosotros es la promesa, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Porque les dice primero: arrepentíos y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de ese tema, de ese texto, estamos hablando de que una cosa es la señal de hablar en lenguas, que muchos la tienen una sola vez y otros se quedan con esa señal, y digámoslo así, el don de hablar en lenguas. Entonces decimos, el don de lenguas es un lenguaje espiritual con o sin interpretación de parte de Dios, para edificación personal del alma nuestra o para edificación de los que nos oyen. Ese es el don de hablar en lenguas. Ahora repitan conmigo, porque así es que se aprende. El don de hablar en lenguas es un ministerio que se denomina operación, en el cual se habla en lenguas continuamente para edificación propia o para edificación a los oyentes, con intérprete. O sea que si yo me pongo a hablar en lenguas aquí, Dios puede estar traduciendo en la mente a alguien lo que yo estoy hablando en lenguas. Eso es lo que yo estoy explicando. O puede estar edificando las mismas lenguas que estoy hablando, edificando mi espíritu. Pero Pablo dice que por el desorden de Corinto no hablen en lenguas mejor, sino que hablen en orden, porque había mucho problema. Entonces alguien hablaba en lenguas pero estaba en pecado, alguien hablaba en lenguas y competía con el otro que hablaba en lenguas. A mí me tocó estar en campamentos donde alegaban en lenguas y el hombre, te lo trae. Yo, ¿qué es esto? El que habla en lenguas no puede obligar a alguien a que le interprete. Y está bien que el que habla en lenguas tiene ansiedad de que alguien le interprete, porque a veces lo que habla en lenguas no sabe qué está diciendo. Pero hay una situación, es que alguien está adorando a Dios en la mente, en su lenguaje normal, nativo, español, inglés, bueno, en su lenguaje normal, y por la boca está saliendo una lengua diferente. Entonces está diciendo aquí: santo, te amo, te alabo, y aquí está hablando otra cosa. Yo no sé qué le ha pasado, a mí me ha pasado. Damos la bienvenida a la hermana que nos vamos a presentar. ¿Cómo es? Alejandra, mucho gusto. Alejandra, bienvenida. Invitamos a el microgrupo Alabanza a tocar el piano, porque los músicos no están hoy. Entonces, ¿qué pasa? A veces, hermano, el hablar en lengua se confunde y hay una fuerza, hay un tedio de la gente queriendo obligar al otro a hablar en lengua. Eso no hay necesidad de hacerlo. La señal de hablar en lenguas es para toda la iglesia. Y el Espíritu Santo lo da de acuerdo a la fe, de acuerdo a la disposición, de acuerdo a lo que la persona quiera de Dios. Entonces, una cosa es el don de hablar en lenguas, que es un ministerio de edificación o una operación de edificación, y otra cosa es la señal. La señal es para todos, porque para vosotros es la promesa.
y el don solo para algunos. ¿Quién tiene preguntas? Ahí están los papelitos. Haga la pregunta que quiera. Si quiere, haga la pregunta sobre cristología, sobre Cristo y el Espíritu Santo, porque vamos a tratar de desarrollar. Entonces decimos que el Espíritu Santo en cierto momento llena a la persona diferentemente de una operación. Quiere decir que alguien puede estar lleno del Espíritu Santo, completamente lleno, porque su vida es un ejemplo, porque su santidad, porque su temor a Dios, por todo eso. Diferente que tenga un don especial. ¿Me van a entender? O sea, alguien puede estar lleno del Espíritu Santo sin hacer milagros. Pleno. Alguien puede estar plenitud del Espíritu Santo, que se denomina pleroma, que es la plenitud del Espíritu Santo en la persona. Y puede estar lleno, pero no hace sanidades. Porque es que confundimos una cosa con la otra. Las sanidades, los milagros, los dones, eso viene indistintamente, algunas personas de acuerdo al Espíritu Santo, según el carácter de la persona, lo dijimos. A veces inclusive incluye la clase social o el estudio secular, porque el Espíritu Santo no opera en alguno decir, hermano, yo no hablo inglés, pero el Espíritu Santo me dio el don de hablar inglés. No se haga ideas. ¿Cierto? ¿Sí o no? Entonces, el Espíritu Santo actúa en la persona de acuerdo a su carácter, a su forma. Es más, les quiero decir algo. Algunos bloquean la manifestación del Espíritu Santo en su vida porque sufren pánico, porque tienen ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? A veces se bloquean y entonces no dejan que el Espíritu Santo opere y se arman. Es decir, aquel habla en lenguas pero no tiene buen testimonio, aquel hace esto pero no tiene. Pero es porque ellos mismos están bloqueando la manifestación del Espíritu Santo en su vida. Cuando alguien habla en lenguas, no se puede decir que tiene dones. Es una señal de testimonio. Y ese testimonio era para los israelitas. Si algún inconverso decía, ay, aquella persona habla en lenguas, ¿y por qué habla en lenguas? Esa lengua rara y esto. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que cuando esa persona habla en lenguas, amigo querido, el Espíritu Santo lo puso a hablar en otro idioma, sea el idioma nativo de alguna tribu, algún idioma de algún país o un idioma angelical. Entonces algunos se asustan, pero eso sirve para testimonio, porque sí cumplió el Señor la promesa que vendría el Espíritu sobre toda carne y les denudaría su lengua, les cambiaría el lenguaje. Pero no quiere decir que el hablar en lengua sea la llenura del Espíritu Santo, escuche bien, y sea también recibir el Espíritu Santo. Les explico otra vez, les he explicado todo este tiempo. Vamos a un campamento, hacemos una semana de renovación, vienen visitas, las visitas o al campamento van visitas. Esas personas, por causa de una fe colectiva, hablan en lenguas. Pero cuando hablan en lenguas, son producto de una fe colectiva o del Espíritu Santo que se derrama sobre los que creen. Pero esa persona no ha sido llena con el Espíritu Santo. ¿Sí me hago entender? Ni ha recibido el Espíritu Santo, recibió una manifestación del Espíritu Santo como una señal. Porque es que a veces
entendemos las cosas. Pero entonces esa persona que viene fornicando, adulterando, que es ladrón, o que es drogadicto, que es borracho, habló en lenguas y ya, entonces ya está lleno. No, eso no es verdad. Es una señal que se le puede convertir en un motivo, en una razón de juicio para cuando venga la condenación, si no se arrepiente. Entonces, ay, el adolescente tal recibió el Espíritu Santo, el adolescente tal no, una señal que Dios estuvo manifestándose en esa persona, pero no hay una llenura, porque es que la llenura es una plenitud de Dios en nosotros. Amén, amén. Eso es lo que yo discuto con algunos, porque dicen, hermano, yo no acepto eso. No es que no acepte, es que tenga argumentos sólidos para explicar lo del Espíritu Santo. ¿Qué sucede? El que habla en lenguas está lleno de Dios. Se supone que debería estar lleno de Dios, pero no, hay gente que habla en lenguas es chismosa, es fornicaria, vive una vida desordenada, no obedece al pastor, se niega a servir y habla en lenguas. Entonces está lleno del Espíritu Santo. ¿Recibe el don del Espíritu Santo? No, es una señal que no carece de importancia, porque el Espíritu Santo es el todo, y si la señal está ahí, es parte del Espíritu Santo. Pero es una señal para testimonio, diferente al don, diferente a las operaciones, diferente a la llenura, diferente al bautismo. Y la iglesia de Las Palmas debe de quedar o de estar bien edificada en esta parte. ¿Por qué? Porque cuando, escúcheme bien, cuando alguien recibe el don del Espíritu Santo, lo que recibe es una obra regeneradora en su vida. O sea que esa persona, cuando recibe el don, empieza a actuar como Cristo actuó. ¿Sí? Y a veces, hermano, yo llevo 26 años andando en la iglesia y da lidia. Y para decir que alguien habla en lenguas y ya está listo, ¿no? Ya estamos full. No, es un proceso. Es más, alguien puede hablar en lenguas hoy, ya, ahorita, y si viene Cristo, no irse con él. ¿Por qué? Porque no ha sido bautizado, porque tenía una doble vida, porque estaba. Entonces es una señal que viene a partir de una fe colectiva. Y eso pasó en el aposento alto, pasó en Samaria, pasó en la casa de Cornelio, pasó allá cuando el apóstol en el capítulo 19 estaba evangelizando a los apóstoles, a los discípulos de Juan. Pero es necesario que nosotros tengamos esa claridad, y aún los amigos. Hechos capítulo 2, verso 4. Hechos capítulo 2, verso 4. Recuérdese que nos regañaron por el Facebook. Amén, amén. Porque hay hermanos de Estados Unidos que ven la prédica, y de Argentina y así. Y dicen, pero ¿por qué pasa tanta gente en medio de la fe? Vamos a instalar allá abajo atrás algo para que. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Primero sucedió algo, la llenura. Ya estaban bautizados. ¿Sí? Ya estaban convertidos. Estaban en comunión, estaban orando. Y entonces, ¿cuál es una de las muestras que alguien está lleno del Espíritu Santo? Una de las muestras. Y usted me dice, hablar en lenguas, ser bautizado, estar arrepentido, tener comunión. Porque cuando Jesús
les da el Espíritu Santo a los apóstoles, ellos no hablaron en lenguas. Les sopló y le dijo: recibid. Yo no soplo porque yo no soy Jesús, ni soy un predicador del neopentecostalismo. Son atrevimientos absurdos. Entonces sopló y le dijo: recibid el Espíritu. ¿Y qué recibieron? El Espíritu Santo. Y 10 días después hablaron en nuevas lenguas. Primero recibieron la llenura y luego hablaron en nuevas lenguas. Entonces, la llenura es una cosa y la señal es una muestra, es una señal de que alguien ya fue lleno. Para los bautizados, la llenura es imperativa. Pero cuando se va a hablar en lenguas, acá la visita va a hablar en lenguas, el Espíritu Santo la puso a hablar en lenguas, es porque hay una fe colectiva que atrae el Espíritu Santo y que llena a todo el mundo. Pero no quiere decir que esta visita ya está llena del Espíritu Santo. Necesita arrepentirse, convertirse, bautizarse, vivir en santidad y vivir en comunión. Porque a veces nosotros nos preocupamos más del hablar en lenguas que de que alguien viva santamente. Amén. ¿Sí o no? Ayer me dijo una hermano, yo me siento llena del Espíritu Santo. Y ayer en un campamento que estaba, y el Espíritu Santo me dijo que Dios lo va a usar y que Dios va a estar, hermano, y yo me siento tan llena del Espíritu Santo. Yo, gloria a Dios. Si usted está tan llena del Espíritu Santo, entonces ¿me va a permitir lo que le digo? Sí. Ella se echa rubor, entonces le quedaron unos canales de llorar. Entonces le dije: cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, deja esas cosas. No se echa pintalabios, no se echa rubor, no se mantiene con cosas del mundo. Porque es que a veces nos estamos convirtiendo y digo: ¿cómo así? Yo, sí. O sea, es que el Espíritu Santo lo obliga a uno a dejar cosas. Usted no necesita nada para vivir sino a Dios. Amén. Gloria a Dios. Y me dijo: ay, pastor, yo le digo: es que si el Espíritu Santo usted no le redarguye nada, no es el Espíritu Santo. Así es. Es más, ni lo tiene. ¿Cómo así? Ni lo tiene. Porque él redarguye de justicia, de pecado y de juicio. Entonces, cuando alguien está lleno, empieza a buscar la santidad. Entonces alguien habla en lenguas, y habla en lenguas, y habla en lenguas, pero no busca la santidad. Esas lenguas me dejan a mí una duda. Así es. ¿Qué significa recibir el Espíritu Santo? Antes del bautismo. Bueno, le digo, la obra del Espíritu Santo empieza antes de que usted se bautice. ¿Sí me escuchó? ¿Qué empieza antes de que usted se bautice? La obra del Espíritu Santo. Cuando la obra empieza, es la que lo lleva a usted a cambiar, a convertirse, la que lo despierta en la noche, la que le dice: te vas a perder, la que le habla a tu conciencia, la que te desespera. A mí me ha desesperado. Pilas, te vas a perder, estás actuando mal. Esto. Y el Espíritu Santo, cuando usted hace algo malo, le dice: eso sí está bien. Así es. Y como estoy en la iglesia que administro, aquí tengo la libertad, me muevo como pez en el agua. Sí. A las que se tiñen el pelo, ¿qué les dice el Espíritu Santo? El Espíritu Santo le dice: con el pelo negrito y las arrugas para abajo. Y con el respeto de aquí es mucho. Imagínese usted, el Espíritu Santo le dice, usted le dice: Espíritu Santo, ¿cómo estoy? Y el Espíritu Santo le dice: necesitas una cirugía plástica, pelo negro, azabache.
¿cierto? Azul golondrina. Y la arruga toda. Bueno, la hermana aquí les digo la verdad. Eso no es muestra de santidad. Eso es muestra de vanidad. Así me digan en el Facebook y en donde sea que soy un fanático y no me quieran de pastor en muchas iglesias, hermano. Hermano, usted, sí, porque a mí me quieren de predicador en muchas iglesias, pero no de pastor. Porque les gusta que uno predique bueno, pero cuando les tocan el nervio. ¿Ah? Ahí sí dicen ay. Papá, mi novio, usted está lleno del Espíritu Santo, muestra los frutos. ¿Se imagina arrienda de azul golondrina? El Espíritu Santo es el que rige la vida del creyente y lo impulsa a la santidad. Es que en tal iglesia dejan hacer eso. Es que no es en la iglesia, es lo que diga la palabra. Es que tal pastor deja hacer eso. Tal pastor, el pastor que sea, pero es lo que diga la palabra, ¿no? Hermano, es que la palabra no dice que no se tiña el pelo. Bueno, entonces compremos cigarrillo, porque la palabra no dice que no hay pelo, hermano. ¿O sí dice? Y si fumas marihuana. Y la Biblia no dice, no consuma perico, alucinógeno. La palabra de muchas cosas no la dice. Y entonces algunos líderes les dicen, hermano, Dios no nos mandó a predicar ni falta ni tintura de pero es que nos mandó a predicar. Nos mandó a predicar santidad. Amén. Y el Espíritu Santo es el que rige la santidad. El Espíritu es el que rige la santidad. Y yo sé que las hermanas algunas me están odiando por hoy. No. Por hoy. Solo por hoy. Porque si no se pierde. Amén. Hechos 10:44. Vean, hermanos. Una puerta entreabierta, ¿entra aire o no entra aire? Yo no sé en qué momento se nos abrió la puerta. Y ya hay de todo tipo de vanidad en la iglesia. Yo no sé en qué momento nos abrió la puerta. Y a veces hay que aplicar el texto. Se nos entró un poco de levadura e infló toda la masa. Y el Espíritu Santo nos tiene que enseñar y regir para lo bueno, no para lo malo. Es que porque si alguien tiene el Espíritu Santo se inclina a lo malo. ¿Ah? Para empezar, que hay muchas cosas que usted tiene que definir. Si se la está diciendo el Espíritu Santo, se la está diciendo las modas del mundo de hoy. Dice la palabra del Señor: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que glorificaban a Dios. Entonces Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros, lo mismo que nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos, los gentiles, ya habían escuchado la palabra, estaban arrepentidos y recibían el Espíritu Santo, y dice, y tenían el don de hablar en lenguas, porque los gentiles de la circuncisión entendían las lenguas, los judíos de la circuncisión entendían las lenguas que ellos hablaban.
O sea que hay una interpretación de lenguas. Pero Pedro le dijo, si en verdad recibe el Espíritu Santo, eso le impulsa a usted a hacerse bautizar. Amén. Si en verdad el Espíritu Santo tomó posesión en usted, eso lo lleva a usted a que se bautice. Así es. Pero miremos, miremos otro texto. Hechos de los Apóstoles. Capítulo 15. Dice el verso 7 dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo, hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ahí dice, ¿para qué le dio el Espíritu Santo? Dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la serpiente de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, hermanos, oíd, y empieza a contar la palabra del Antiguo Testamento. ¿Qué sucede? ¿Para qué dice Pedro que le dio el Espíritu Santo a los gentiles? El verso 8, perdón. Para purificar sus corazones por medio de la fe. El 9. Para purificar. Entonces, ¿qué lo impulsa a uno? ¿Qué lo lleva a uno? El Espíritu Santo hace un efecto de limpieza, de purificación, de transformación, de regeneración, de todo. El Espíritu Santo es todo. Pero cuando hacemos una diferencia entre una cosa y la otra, tenemos que saberla interpretar y explicar. ¿Cierto? Si alguien se le acerca a usted hablando hebreo y usted no sabe hebreo, ¿qué le dice? Dice, yo no sé hablar hebreo. Ayer se me acercó una hermana y me decía, hablando en lengua, hermano, yo no sé hablar, yo no sé, no entiendo. Porque es que uno no puede obligar a uno que lo entienda. Entonces yo le dije así, la miré, ella con los ojos abiertos hablando, no le entiendo. Pero hay que tener mucho cuidado con no entender a decir, usted no tiene el Espíritu Santo. O lo que usted tiene no es de Dios. Porque usted mata a esa persona y puede estar blasfemando contra el Espíritu Santo. Mejor dejarlo quieto. Si usted tiene tal discernimiento, entonces lo único que tiene que hacer es invocar el nombre de Jesús a ver qué pasa. Pero si no, si lo invoca y no pasa nada, entonces el equivocado está usted. Porque hay que tener cuidado con eso. No, esa persona, ¿qué? No, usted no está hablando en lenguas, ábrese el parche. No, el poder de Jesús. Porque es que es muy complicado. Vea, yo tuve un compañero, recibió el Espíritu Santo en el estadio.
hablando en nuevas lenguas. Y cuando fue al trabajo, hablaba entre español y lenguas. ¿Y qué problema? Le dieron una licencia de 3 días. El patrón llamó al pastor a que le explicara lo que estaba pasando. Y el pastor le explicó y el patrón entendió. Uy, ¿cómo así? Yo quiero de eso. Entonces, lo que pasa es que cuando el Espíritu Santo ministra, es difícil que nuestra voluntad pase por encima de la voluntad del Espíritu Santo. Y a mí me pasó también unas jóvenes que quedaron hablando 3 días en lenguas y pedían aguapanela en lenguas. Y entonces el que está por fuera o el que eso no es de lo que hay que tener mucho cuidado. Nos metemos en camisa de 11 varas. Entonces hay que tener claridad de las cosas. ¿Cuántos han recibido la señal de hablar en lenguas? Diga amén. Aquí le pregunto, algunos dijeron amén. ¿Cuántos han recibido el Espíritu Santo en sus corazones? Amén. ¿Todos? Porque una cosa es la señal y otra cosa es el Espíritu Santo. Y el que le diga que no recibió el Espíritu Santo, dígale, entonces ¿cómo estoy en la iglesia? ¿Cómo diezmo? ¿Cómo me da dificultad ir al pan? ¿Cómo ofrendo? ¿Cómo amo a mi hermano como es de canzón? A mi hermana como es de Bastilla. El Espíritu Santo es que lo ayuda a uno, que colabora. Y si no, no estaríamos acá. ¿Sí o no? ¿Es verdad o no? Y entonces, ¿cómo aguanto a mi esposa? El Espíritu Santo le ayuda. Muchos escudan en el tema de las culturas. ¿Hasta dónde puede llegar? Bueno, este tema no es del Espíritu Santo. ¿A qué hace referencia Joel 2:28? Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Resulta de que Joel 2:28 era una promesa para Israel. Después de que Israel fuera azotado, castigado y todos los ejércitos que mandó, la oruga, el salmón, el revoltón y la langosta, el ejército que mandó Dios o permitió que viniera para castigar a Israel y comiera todas las cosechas. Después de esto, entonces habla de unos juicios y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. En realidad, hermanos queridos, Joel 2:28 era una promesa para la gran tribulación. Era una promesa para la última semana de Daniel. Cuando están en el aposento alto y viene esa manifestación de las lenguas del Espíritu, Pedro dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Cierto? Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Los jóvenes verán visiones. Los ancianos soñarán sueños. Que ya no hay ancianos, ya la cuarta vez son ancianos. Los ancianos soñarán sueños. Entonces Pedro acomoda el texto, no se equivocó, acomodó el texto para decir, esta es la manifestación que vendrá para la salvación de Israel, porque esa manifestación vendría para la salvación de Israel. ¿Quiénes recibieron por primera vez la señal de hablar en lenguas y la llenura del Espíritu Santo? Los 120 israelitas y los 3,000 que eran israelitas. Entonces no se equivocó Pedro al decir, porque para vosotros es la promesa. ¿Cuál promesa? Que Él derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y una de las señales que el Espíritu ha sido derramado es el hablar en lenguas. Otra de las señales es la santidad. Otra de las señales es la autoridad en su nombre para echar fuera demonios, sanar enfermedades. O sea que no es una sola señal. ¿Sí me hago entender?
para allá, para el tiempo de la gran tribulación, se derramará el Espíritu Santo otra vez sobre Israel y se volverá a cumplir la promesa de Joel capítulo 2, porque hay profecías que se han cumplido 2 y 3 veces, para que ustedes lo entiendan, lo interpreten bien. Entonces, la referencia de Joel 2:28 era del Espíritu de Dios que se derramaría sobre toda carne, y empezarían a profetizar. ¿Qué hicieron los 3,000? Evangelizar, empezaron a soñar sueños. Cuando habla de soñar sueños, está hablando de la vida eterna en este respecto, está hablando de todo lo eterno, de lo divino, para que no diga, ay, soñé que esta casa volaba. Esos son los sueños de Joel capítulo 2. No, eso es un invento suyo, ¿cierto? Soñé que caía plata del cielo. Eso es otro invento suyo. Los sueños que se sueñan es con referencia a la eternidad, porque Israel nunca pensó en la eternidad, solo empezó a pensar en la eternidad cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los apóstoles y sobre los 120. ¿Estamos? ¿Qué significa recibir el Espíritu Santo antes del bautismo? Bueno, antes del bautismo se puede recibir la señal de hablar en lenguas, pero una de las muestras de que la persona ha recibido el Espíritu Santo es el cambio, la transformación. Busca la santidad, busca el bautismo más rápido. No quiere decir que no lo reciba, pero eso lo impulsa de una vez a seguir. Pero si usted ve que el simpatizante echa para atrás, y esto y lo otro, porque es que nosotros somos muy emocionales y claro, tenemos un afán de que la gente se salve. Entonces vemos la visita aquí llorando y bueno, y entonces digo, ay, ya no. Recibió un toque de Dios, algo pasó con él. Entonces, ay, sí, ya. Y resulta que no es verdad, o sea, es un proceso. Pero si la persona habla en lenguas y el Espíritu Santo entra en él de verdad, lo impulsa de una vez. Pide bautismo al otro día. Pide bautismo al otro día. Esa es la diferencia que tenemos con alguien que es lleno del Espíritu. Y hablamos de los síntomas del Espíritu. Uno de los síntomas es la señal de hablar en lenguas. Otro es la santidad. Ay, no, yo quiero ser santo, pastor. Quiero cambiar mi vida. Cuando uno incorpora, habla en eso. Suero, bueno, no. Dejamos que alguien hable en lenguas. No, pero cuando uno inconverso habla en lenguas, es el Espíritu Santo. La mayoría de veces, les digo, viene de una fe colectiva. Un inconverso no va a hablar en lenguas por allá. Es la fe que se une entre todos como el aposento alto. Habla en lenguas. Eso es parte del Espíritu Santo. Pero ese inconverso de una vez empieza a decir, bueno, a mí me pasó algo, yo me voy a convertir ya. Lo mismo que estábamos hablando. ¿Por qué? Porque no quiere decir que ya está lleno del Espíritu Santo, porque ya no volveríamos trinitarios. Diga conmigo, Señor, perdóname, ya hoy soy salvo, ya tengo. Eso no es verdad. La salvación empieza con el oír la palabra. La palabra engendra la fe del creyente. La fe obliga, impulsa al arrepentimiento, a la conversión. ¿Qué entró en usted la primera vez que entró la palabra y lo hizo sentir pecador? Entró el Espíritu Santo, redarguyendo el pecado.
porque no hay dos espíritus. Eso les decía yo, ¿hay espíritu de oración? No, hay un solo Espíritu Santo, que es el que hace todas las cosas en todo. Para la diferencia entre la manifestación demoníaca, que hay espíritus para todo, espíritu de mentira, de odio, de homicidio. En cambio, para la iglesia hay un solo espíritu que opera en todos. ¿Sabes qué? Sí, porque nosotros no somos dualistas. Papá Dios, envía tu Espíritu Santo a que venga y nos haga el favor. Y más tarde envía a Jesucristo. Ya ves que nos volvemos trinitarios, ¿sí o no? No, Jesucristo es el Padre. Amén. Jesucristo es el Hijo. Amén. Y Jesucristo es el Espíritu Santo. Amén. Y pondré mi espíritu en vosotros. ¿Y qué? Y viviréis. Esa profecía está en el Antiguo Testamento. Ahora, si usted lee bien el Salmo 72, está hablando de Jesucristo y está hablando del reinado justo, del rey justo. Y el único rey justo es Jehová. Entonces, David se equivocó, porque los trinitarios dicen que Jesucristo no es el Padre, que no es el Rey eterno. Jesucristo es el Rey eterno. Jesucristo es Jehová. ¿Sí? Ese es el mismo. Hablamos la Biblia con 1 Corintios capítulo 6. Verso 11. ¿Qué va a llevar a Elizabeth y a Esteban a arrepentirse? Léalo. Y esto era, dice algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea que Él es el que santifica, el que lava, el que justifica, el que limpia. El Espíritu. O sea que la función del Espíritu no es para hablar en lenguas, solamente es regenerar la vida nuestra. Y si alguien habla en lenguas, como dijo Pablo, yo más. Pero hay que hacer todo, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios. Y por ahí decía un anciano de la iglesia muy honrado, decía: a mí no me importa o no me sorprende que hablen en lenguas, eso es del Espíritu. A mí me sorprende es que al hablar en lenguas tenga una vida desordenada. Eso es más necio todavía. Porque si alguien habla en lengua, está diciendo: el Espíritu Santo tomó mi lengua y me puso a hablar. Si el Espíritu Santo tomó su lengua y le puso a hablar, tiene usted que estar en su cuerpo muy santo para hablar. Y cuando el Espíritu Santo actúa en nosotros, entonces lava, santifica, justifica. Ese es el que hace la obra. Pero mira la contradicción, según los trinitarios. Pablo dice: hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Y quién es el que forma a Cristo en nosotros? Díganlo. El Espíritu Santo. O sea, este cuerpo es el cuerpo de Cristo. Ese cuerpo es el cuerpo de Cristo. Valora su cuerpo. No diga este pedazo de cuerpo, esta mecha de cuerpo. Ese cuerpo es el cuerpo de Cristo. ¿Y qué hay dentro de ese cuerpo de Cristo? El Espíritu Santo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Sí? Leamos, por favor,
Gálatas capítulo 4, verso 6. Vamos a dar una parte donde nos va a hacer más claridad la obra del Espíritu Santo. Hermanos, ¿a cuánto les interesa este tema? Amén. No se me duermen. Mal acostumbrados, tienen que verme saltando y despelucados para mí. Verso 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. ¿El espíritu de su Hijo es el mismo Espíritu Santo o no? Claro. El cual clama Abba Padre. O sea, es un infinitivo de adoración. Ese es un infinitivo de adoración, un infinitivo de alabanza. Abba Padre, o sea, papacito, papito Dios, Dios bendito. Entonces, el Espíritu Santo nos pone a nosotros a adorar a Dios en una insistencia interna. Una cosa es que su esposa le diga amor, y otra cosa es que le diga amorcito, corazón, corazoncito, papacito, papito. No le diga lindo porque no es lindo, pero dígale. ¿Y usted cómo le dice a Dios? A ver, esclarecer una palabra a Dios con ese infinitivo, ¿qué le va a decir? Papito. Papito, Padre hermoso. Dígale, porque es que estamos enamorados de Dios, ¿cierto? Y el Espíritu está dentro de nosotros, enseñándonos a adorar a Dios, enseñándonos a buscar esa presencia que nos lleva a nosotros a estar agradecidos. Es más, cuando usted lee ese infinitivo, usted tiene que observar ese infinitivo de una persona por debajo de una autoridad. Entonces haga de cuenta que el Señor es su amo y usted es el esclavo. ¿Cómo le va a decir? Amo, Señor. Porque el apóstol Pablo en ese capítulo está hablando de la esclavitud con que nos tenía el diablo y la liberación que nos hizo Dios, y que ya no somos esclavos del diablo, sino que ya somos siervos de Dios, pero somos comprados en esclavitud por el que nos dejó libres. Entonces, si Él es su amo, ¿cómo le diría? Señor, patrón, jefecito, amo. ¿Sí ven? Y si no le da el capítulo, le da el verso 5, si tiene dudas de eso. Por cuanto, a ver, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Nos sacó de allá, nos redimió y nos puso aquí. Amén. Lea el 7, ponga el 7, amiguito. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Que a usted le digan que usted es un heredero de Dios. Hermano, usted está en la crema y la nata del cielo. Amén. Ahí no hay Donald Trump, no hay Vladimir Putin, no hay nada. Usted es un heredero de Dios. Y heredero de Dios y coheredero con Cristo en los cielos. ¿Verdad que es algo demasiado grande? Un aplauso al Señor.
creyente que aún no ha hablado en lenguas es apto para servir? A ver, los 3,000 que se fueron a servir o no se fueron a servir. El creyente que no ha hablado en lenguas es apto para adorar a Dios, es apto para alabar la iglesia, es apto para ofrendar, es apto para diezmar. La iglesia, y hay que explicarlo claramente, la iglesia pone una condición: que alguien haya hablado en lenguas, para que no se vuelva un desorden. En cuanto al altar, porque hay gente que no ha hablado en lenguas pero tiene una doble vida, pero hay gente que ha hablado en lenguas y también tiene una doble vida, pero se pone como ese tope, pero es algo institucional y en la Biblia también está. Pero en cuanto a las cosas del altar, pero es apto para servir, porque la mayor grandeza del ministerio de Jesús era la evangelización. Y si alguien no ha hablado en lenguas y es apto para evangelizar, es apto para muchas cosas. Lo que pasa es que la iglesia lo pone para evitar un desorden general, porque hay gente que se filtra, se camufla, y entonces el hablar en lenguas es como un filtro. Hay gente, por ejemplo, satánica, o gente con problemas homosexuales, que les quiere subirse aquí a predicar y todo eso. Eso es como un filtro, pero no quiere decir que el que no haya hablado en lengua no tiene el Espíritu Santo, lo tiene, pero él no tiene un filtro o un detalle que se pone ahí como para decir: hay que tener cuidado con eso. ¿Qué sucede con quienes sirven así? Muchos sirven así, muchos, sin haber hablado en nuevas lenguas, pero tienen el Espíritu Santo. Eso en cuanto a los asuntos ya del altar: administración de la alabanza, dirección de culto, predicación. Pero en cuanto a lo otro, sí. ¿Cómo discernir si está danzando en el Espíritu? ¿Puede hablar en lengua una persona diciendo siempre lo mismo al orar? Bueno, varias preguntas. Aquí viene, vamos a tocar el nervio. No hay danza del Espíritu. La Biblia dice: y todos danzaron en lenguas. No. ¿Todos hablaron? No hay danza del Espíritu. Yo no puedo sacar mi espíritu de bueno, póngase a danzar ahí. Pero mira cómo danza de bonito. ¿Sí lo ven? No, hay una reacción física, emotiva, por la manifestación del Espíritu Santo en mí. Entonces yo brinco, muevo un pie, levanto las manos, pero es una reacción física, no es danza del Espíritu. No existe danza del Espíritu. Entonces son una manifestación humana, física, emocional, que se da porque el Espíritu Santo está dentro de usted. Es un gozo, pero hay danza del Espíritu peligrosas. ¿Dónde estábamos en estos días? Bueno, estábamos en una parte y habiendo hermana Lea y hablando en lengua, vea. Eso no es del Espíritu. Eso es un espíritu de sensualidad. Entonces hay que tener cuidado con esa tal danza del Espíritu, porque es que no hay danza del Espíritu. A mí me decían: hermano, no brinques. Si va a brincar, eso es carnal. Es que el brincar, el levantar las manos es carnal. ¿Por qué? Porque es una reacción por la manifestación del Espíritu Santo que está en mí.
O sea que hay una danza, un brinco en la carne, administrada por el Espíritu Santo, de acuerdo al gozo y a la emoción, pero hay que tener cuidado con eso. A la primera que vea aquí con eso, tira un baldado de agua. Aquí no, aquí las pone a brincar, pero hay unas danzas que son Y las de español. danza Shakira. Oiga, las he visto, eso no es del Espíritu. El Espíritu no impresiona con danzas. El Espíritu impresiona con su poder y su manifestación real. El hablar en lenguas es una manifestación del Espíritu Santo. Es una señal. Ahora, no quiere decir que los muchachos no brinquen cuando el Espíritu Santo los toma, que brinquen. Pero aquí hay un orden. Se acercan los diáconos y lo rodean, lo protegen para que no se aporree. Y listo. Al rato la persona se calma, se arrodilla. Pero en realidad no hay danza del Espíritu. Hay una danza administrada por el Espíritu Santo, pero no es una danza coqueta, ni sensual, ni sexual, ni una danza aeróbica. Amén. No, mano. ¿Te imaginas? No, es una danza natural, un brinquito, un movimiento. Pero hermanos, una mujer con una falda bien estrecha, semi-mini falda, y con una danza así, se le pierde la bendición a cualquiera. Solo es del Espíritu, eso es sensual. ¿Listo? ¿Qué preguntó esto? Muy buena pregunta. No hay danza del Espíritu. Hay una danza, hay una reacción del cuerpo humano debido al gozo que se tiene, pero realmente no hay una danza que pongamos los panderos y que hablemos en lenguas y todo eso. Eso no es del Espíritu. ¿Puede hablar en lenguas una persona diciendo siempre lo mismo al orar? Puede ser. No podemos decir que no. Si yo no puedo decir que no o que sí. Puede ser una muletilla o puede ser que esa fue la única lengua que se le dio. Porque esa lengua puede decir te alabo, te alabo, te alabo, te adoro, te adoro, te adoro, santo, santo. Entonces uno no puede decir eso es una muletilla, ¿no? Porque es que es un atrevimiento. Excepto que usted tenga un discernimiento de espíritu y diga ya, esa persona no está hablando en lenguas, es una glosolalia, es un error de la lengua, es una costumbre, es un algo mecánico, pues ya es diferente. ¿Estamos? Porque a veces, hermanos, se confunde y es mejor no hablar para no entrar. Después de este tema vamos a hablar las faltas contra el Espíritu Santo, que habíamos quedado de hablar de ellas. Muchos se escudan en el tema de las culturas. Dejémoslo de uno. Se puede hablar perfecto, profecía en lenguas para la iglesia y alguien interpretar. Claro, se puede hablar. Con la diferencia de que el que habla en lenguas no va a hablar nada nuevo. Todo está escrito aquí. Amén. Exceptuando que el que esté hablando en lenguas le diga al ministro, a los diáconos, que fulano de tal ha caído en pecado, en lenguas, para revelar un pecado. Pero todas las lenguas, los misterios que tienen que ser revelados están aquí. Amén. La profecía que tiene que ser revelada está aquí, o sea que no hay nada nuevo. Pero ya cuando se habla en lenguas y entonces esa persona da una muestra de que hay algo que alguien que está en pecado y hasta menciona el nombre. Eso es complicado. ¿Qué son lenguas mecánicas? Lenguas mecánicas son las lenguas aprendidas, que no surgen del Espíritu Santo, no fluyen del Espíritu Santo. Como hace algún tiempo que se largan a uno y diga amén rápido, amén rápido, amén, dígame rápido, si verdad que se le traba la lengua y recibe el Espíritu Santo.
esos son lenguas mecánicas. Diga aleluya rápido, rápido, rápido. Diga gloria a Dios rápido, hablen lenguas. Esos son lenguas mecánicas. Digan Jesús rápido. Entonces los católicos reciben también porque ellos entienden. Y Jesús se dice Jesús, 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 Jesús. No, esos son lenguas mecánicas. No, perdonen los católicos. Las lenguas mecánicas son lenguas aprendidas que se repiten porque se escucharon de otro. Esas lenguas no son del Espíritu. Listo. Es necesario mirar el fenómeno del hablar en lenguas. Es un fenómeno sobrenatural, pero no, digámoslo así, volver, digámoslo, como la tapa del Espíritu Santo, lo más grande. No, el Espíritu Santo es todo. Todo. Sí, el Espíritu Santo es todo. O sea, hablar en lenguas es importante, pero también es importante el don, también es importante la llenura, que es la que me impulsa a uno a ser santo, a temer a Dios. Entonces es una parte del todo, pero no es el todo. Y realmente, hermanos, hay que tener claridad con estas cosas. Tenemos el capítulo de Hechos, verso 17. Desde el 16. Mire que de pronto hay cosas que aparentemente son del Espíritu, pero no. Dios me dijo, Dios me habló, Dios me... Y entonces hacemos esas personas muy espirituales, y gracias a Dios aquí en la iglesia aquí había una hermana que me decía: hermano, pongan disciplina fulana y fulana que están en pecado. Una hermana que me decía así: hermano, pongan disciplina a fulano que están en pecado. Y yo: ¿qué tipo de pecado? Vea, la una tiene esto, la otra tiene esto, la otra. Sí. Bueno, dígale al Señor que me lo diga a mí. ¿Cómo así? ¿Usted no me cree? Yo no le creo. Espíritu de adivinación por sospecha. No. Aquí una hermana que me dijo: hermano, la presidenta de jóvenes es fulana de tal. El Espíritu Santo me dijo: hermano, la acabé de poner en disciplina. ¿Cómo así? Sí. Entonces voy a hablar con el Espíritu Santo. Hermano, no le ocurre. No invente. No hay que inventarle nada a Dios. No le ayude a Dios, Dios no necesita ayuda. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Escuchen, no era adivinación. Pablo le discernió que era espíritu de adivinación, porque lo que les decía era bueno. Ella dice: ay, vea, tiene el espíritu de Dios porque me está diciendo hijo de Dios. Los demonios también dicen que somos hijos de Dios. La cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Sigan. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, estábamos diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Decía algo bonito o no? Sí. Hay que tener cuidado que hay gente que quiere tener espíritu de adivinación en la iglesia.
El Espíritu me dijo, Dios me dijo, tal me dijo. Vean, estos días subieron por las redes un comentario de que una hermana soñó que se caía todo influctuando y que se llevaba Tarazaca, Caucasia, y la gente llena de miedo llamando a los pastores. Y ayer, esta semana, terrorismo espiritual. Es terrorismo espiritual. Y el gerente y el alcalde dijeron: ya llegamos a la cuota 430, estamos asegurando, vamos a limpiar la casa de máquinas, estamos más seguros que nunca. Entonces empiezan a pelicularse, a soñar y a decir: ay, si se cae esto. Y empiezan, claro, tienen una pesadilla, un sueño. Hermano, ¿cómo se atreven a dar una aseveración de esas? Y toda la gente orando, ayunando. Y se me acercó una hermana ayer y me dijo: hermano, vea, es que dijeron esto de cuánto. Y hermana, la tierra toda va a temblar. Sí, hermano, sí, del Apocalipsis va a temblar. Hermana, y nos vamos a morir también. ¿Cuándo? No sabemos, nos vamos a morir. Porque es que a veces, hermanos, nos empeliculamos y queremos adivinar o decir lo que Dios no ha dicho. Pero Pablo diciendo, siguiendo a Pablo, daba voces diciendo: estos hombres secos de Dios, decimos, sigan. Y esto lo hacían por muchos días, y desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ahí vamos a hacer un paréntesis. Hay un problema en algunas iglesias y algunos pastores, líderes, no pastores, no líderes, que están diciendo: no invoque el nombre de Jesús solo, no invoque a Cristo solo, invoque el nombre de Jesucristo. Pero en la Biblia está todo. Se invocó el nombre de Jesús, se invocó el nombre de Jesucristo, se dice Cristo, se dice Jesús. Pero hay gente inventando y haciendo, inventando, y hay gente que le cree. Claro. El Cristo que iba a venir era Jehová. Es Jesucristo, no. Ay, no se puede decir Jehová. Y empiezan a decir: no se puede decir Jehová. Yo digo Jehová. Las veces que yo quiero. ¿Ah? Ese nombre, no me inventen cosas, hermano. Yo soy teólogo. Y es primera vez que nos dicen eso, que escucho eso. Y estudiamos 64 nombres del nombre de Jehová, 65 del nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Y primera vez, ya están inventando. Teniendo comezón de saber y de oír. Sí, ven a mí. Ningún teólogo de los que me enseñó, y eran unos monstruos para el conocimiento. Y nunca mencionaron las bobadas. Y ahora, no diga Jesucristo, no diga Jesús solo, no diga Jehová. El Espíritu los tiene que llevar a saber lo que lo bueno. Ahora hay un hermano haciendo unos acrósticos. El nombre de Jehová es este, el nombre de Jesús es este. Usted puede inventarse cualquier acróstico puede inventar. Pastor, por ahí en la iglesia llegó un muchacho diciendo que el nombre de Jehová no podía mencionar. Sí. Y están vendiendo Biblias con el nombre de Jehová, que no tengan el nombre de Jehová. Es una campaña para vender Biblias. Y ya están en el mundo, esa gente se sale dividiendo. Lo que es del Espíritu se une al Espíritu. Se sujeta. ¿Sí o no? Amén. Si un cristiano habla en lenguas y lo ponen a servir, y durante su servicio no ha vuelto a hablar en lenguas durante 2 años, ¿qué significa? Nada. Significa nada. Hay gente que habla en lenguas una sola vez. Así es, amén. Que procuren hablar en lengua, listo, procuren, no significa nada. ¿Sí o no? ¿Qué significa? Nada, eso no me responde nada. Tengan una relación con Dios, una vida santa, una vida llena del Espíritu de Dios. Amén. Un temor, servidor.
¿Qué será la prorrecepción del Espíritu Santo? Vamos a acabar en 3 minutos. ¿Qué será la prorrecepción del Espíritu Santo? Una preparación para recibir el Espíritu Santo. ¿Será que hay una semana prorrecepción del Espíritu Santo? Las iglesias hacen semana prorrecepción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se recibe cuando se cree. Su llenura es cuando el cristiano lleva una vida íntegra, temerosa de Dios y en santidad. La señal o las señales, estas señales seguirán. Las señales es la autoridad, es el hablar en lenguas, es hacer milagros, es tener buena libertad para explicar la doctrina, es echar fuera demonios. Entonces, no hay una semana por recibir el Espíritu cuando usted no puede condicionar al Espíritu Santo. Lea la palabra de Dios y hagamos semanas del Espíritu Santo, semanas. Pero no quiere decir que vamos a recepciones, recibir, no, que vamos a recibir, ya recibimos, que estamos en la búsqueda de recibir más. Pero no podemos decir esta semana sí, cuando el Espíritu Santo está toda la semana en la iglesia. El martes estuvo, nos habló por boca de la hermana Janet, el Espíritu Santo. El jueves estuvo, ayer estuvo, nos habló por boca del hermano Luis Carlos. Hoy está aquí. Entonces, una cosa es que el Espíritu Santo está en la iglesia, otra cosa es la manifestación de sus dones, sus señales y sus ministerios. Y eso sí hay que dejarlo claro. ¿Qué es superior? ¿Una señal o un don? Dígalo duro, dígalo sin miedo. No lo voy a corchar. ¿Qué es más, una señal o un don? La señal, cuando se ejercita, se convierte en don. Echar fuera demonios. Esa persona tiene ese don de discernimiento y cada que predica, el hacer sanidades. Primero empezó con una señal, estas señales seguirán. ¿En Pedro qué? ¿Empezó con una señal o no? Pero ya luego en la sombra de Pedro le sanaban los enfermos. El sudario se escurría y las gotas de sudor de Pedro sanaban los enfermos. Qué impresionante, ¿no? ¿Ah? Ya era un don. El hablar en lengua por primera vez es una señal o un don. Una señal. Ya luego es el don del Espíritu de hablar en lenguas y de pronto con alguien que interprete o la misma persona interpreta. Y no vamos a dejar esta pregunta, la va a responder el hermano Luis Carlos. El hermano Luis Carlos está preparando para también ser pastor. Entonces vamos a ver qué responde. Dios bendiga, hermanos. La pregunta es: muchos se escudan en el tema de las culturas, ¿hasta dónde pueden llegar con respecto al vestido? Cuando a los hombres y a las mujeres, ¿no? Y hombres también. Sí, hombres y mujeres. Bueno, pues, primero, ¿cuál es la cultura de nosotros? Nosotros los que somos latinos. Estoy nervioso. Fue la costumbre de nosotros. Si nosotros, por ejemplo, vemos, inclusive, bueno, vámonos al ámbito general, a nivel mundial. Cuando vamos
a otro país, a otros lugares, algo típico que siempre vemos nosotros en los baños es que diferencian a los hombres y a las mujeres por el vestido, ¿cierto? Lastimosamente ya en esta época, en este tiempo, como dice la pregunta, a través de la cultura islámica, pues el pantalón la mujer se puede utilizar, el hombre puede utilizar inclusive falda o inclusive ponerse apretaditos, como dicen por ahí. Pero hay la palabra del Señor dice en 1 Corintios, Pablo el apóstol decía, todo me es lícito, yo todo lo puedo hacer. Si usted quiere poner el pantalón, si usted quiere, usted como hombre ponerse ropa apretada o falda si quiere, usted lo puede hacer, todo me es lícito. Pero no dice, pero no me conviene. Si usted tiene el Espíritu Santo le dice a usted qué debe de hacer. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y sigue diciendo, todo, ¿cómo se empieza? Todo me es lícito, mas no todo edifica. Entonces, todo lo puede hacer, pero si usted es un hermano, pongamos el ejemplo, es servidor, usted alaba al Señor y usted viene con un escote, ¿eso le edifica a usted? No sé. Y la otra pregunta es, ¿edifica al hermano? Antes es todo para el hermano, ¿cierto? Lo desedifica, dice el pastor. Turba la mente del hermano. Ahora un hombre que se ponga la ropa muy apretada, sabemos que esta parte de aquí de pronto se le puede notar mucho al hombre y no va a edificar al hermano, ¿cierto? Va a ser un estorbo para el hermano. Y también dice el apóstol Pablo, todo me es ilícito, mas no me dejaré dominar de ninguna. ¿De ninguna qué? De lo que pasa en las culturas, de lo que pasa en la sociedad. La sociedad quiere hacer muchas cosas, pero usted no se va a dejar dominar de ninguna. Esa es mi respuesta, pastor. Bueno, para los que están detrás del Facebook, que algunos hermanos están diciendo que los blue jeans sí se puede, porque la Biblia no habla de los blue jeans. Cuando quieran nos sentamos y discutimos el tema, público o privadamente. Las culturas se perdieron hace más de 50 años. Las únicas culturas que hay hoy son las indígenas. La cultura escocesa, donde los hombres ponían falda, eso ya hace rato ya es, se trae al recuerdo, pero las culturas se perdieron hace más de 50 años. Usted va a China y en China las mujeres ponen pantalón y se ponen falda. En Europa las hermanas se ponen falda. Y no me vengan a decir que ya es cuestión de cultura. Las culturas hace rato perdieron el norte. Y si fuera cultura, con el respeto de todos, tendríamos aquí que vestir con taparrabo los hombres y sin camisa, y las mujeres taparrabo y una camisa que se hacía de paja, que se tapaban los pechos. Y en otras culturas eran sin camisa las mujeres. Entonces no me vengan a decir que hay culturas, más bien es cuestión de principios de la iglesia. Lo que se volvió costumbre, a lo último es un principio. Y hace 80 años tenemos este principio, que las mujeres visten de falda y de vestido para guardar el pudor, para no mostrar su silueta, su figura, para no ser más atractivas y más codiciables ya de lo que son. Entonces es cuestión, hermano, de que hay jóvenes que se están levantando, hermano, eso a lo último se revienta porque es cuestión de cultura. ¿Qué cultura? ¿En cuál cultura se establece que la mujer tenga pantalón? Ninguna. Las culturas eran taparrabos, vestidos de colores, esto, aquello, sombreros. Pero realmente la cultura de la iglesia pentecostal unida de Colombia, los principios que tiene que la mujer vista ropa de mujer, falda o vestido, blusa tapada, y que el hombre use pantalón. ¿Listo? En ese orden de ideas.
Hermanos, vamos a dar gracias a Dios antes de recoger la ofrenda de amor para despedir este culto. Esto se está formando una verdadera escuela dominical, porque el nombre escuela es aprender, vamos a aprender, a estudiar. Y en el próximo tema vamos a hablar de ¿de qué? No, de lo que va en contra del Espíritu Santo. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios y vamos a recoger una gran ofrenda para obra social, una ofrenda muy grande en el nombre del Señor. Jesús de Nazaret, te damos la gloria, la honra y la alabanza por tu palabra. Le decimos, Señor, en esta mañana.